calorero durante más de 25 años. Actualmente soy asesor de la subdirectiva de la USO Cartagena y igualmente hago parte del Congreso de los Pueblos, propuesta que se inicia desde el año 2010, cuando convocamos conjuntamente con otras organizaciones una gran marcha para jalonar este movimiento político que se llama Congreso de los Pueblos, que hoy viene pues jalonando y participando activamente dentro del paro nacional agrario que comenzó el día 19. Me encuentro pues por esta ciudad de Asturias, invitado por el programa de protección a refugiados, conjuntamente con el compañero Andrés Borges, la compañera Elcida Rojas, los tres de la ciudad de Cartagena. Pues estamos acá en esta situación producto de las amenazas que hemos recibido y los ultimátum que nos ha dado particularmente los grupos paramilitares que se mueven en la zona de la costa atlántica. En el caso particularmente de mi persona, en el año 2005, previo a eso, al asesinato de nuestro presidente Auricelá Marrugo de la subdirectiva de Cartagena, en el 2005 sufre un atentado por los grupos paramilitares. Igualmente, pues entre este atentado lo sufre el compañero Andrés Borges, ya que en ese momento pues, era mi escolta que se me había asignado por parte del sindicato. Producto de toda esta lucha y de las denuncias que hemos venido realizando en muchas partes de Colombia y del mundo, denunciando la presencia de los grupos paramilitares en todo nuestro país, que a pesar de haberlos planteado como si se hubiesen desmovilizado, es una desmovilización que no ha sido real. Hoy actualmente los grupos paramilitares siguen ejerciendo su mismo poder en muchas regiones de nuestro país, particularmente en la costa atlántica, donde tienen control de municipios, al punto de que convocaron un paro armado hace aproximadamente un año y capitales como Santa Marta, Montería, capital de Córdoba, y otras ciudades del país fueron paralizadas por estos grupos. Lo que demuestra al mundo que aún siguen asentados estos grupos paramilitares, agenciados por las multinacionales, agenciados por los grandes terratenientes que hoy están en nuestro país y que son los que se han venido apoderando de las grandes extensiones de tierra que existen y que el campesino lo han dejado. Hoy el campesino colombiano está sin tierra, son más de 6 millones de colombianos que han sido desplazados producto de estos señores, de estos grupos paramilitares, y hoy actualmente pues no son unos parias dentro del mismo país, a pesar de que se está aplicando una famosa ley de restitución de tierra que no es real, que se ha venido discutiendo para que el campesino que fue desplazado en su momento recupere su tierra, aunque se discute con el gobierno de estos compañeros que están reclamando esa tierra. Van más de 60 muertos ya de lo que han estado reclamando la tierra. Ese es unos términos generales porque estoy acá, al menos la situación que estamos viviendo. En torno al paro, el paro nacional agrario arranca el día 19 de agosto. Este paro no es nada nuevo en nuestro país, son las mismas reclamaciones que se vienen haciendo desde tiempos históricos. Es la desigualdad, es la exclusión de los campesinos, es la exclusión de los obreros, de los sectores populares, de la marginalidad en que nos encontramos gran parte de la población colombiana.
En el año 1988 se dio un paro en el Catatumbo, se llamó paro nororiental en Colombia, por las mismas reclamaciones que se tienen, o sea, falta de salud, falta de vía, falta de educación, vivienda digna, empleo, servicios básicos. Y en el 88 hoy son las mismas reclamaciones que están haciendo los campesinos, hoy agregada que no tienen tierra y que han sido desplazados producto de la guerra que se vive en nuestro país. El paro arranca el 19, hoy 4 días después el paro se sigue fortaleciendo, vienen participando muchos municipios, muchas capitales de departamentos. Hoy leíamos que ya ciudades como Bogotá se siente el paro, se está desabasteciendo de alimentos, que es la capital de la República de Colombia. Los campesinos, los sectores populares, los lecheros, los paperos, los camioneros, los cebolleros están en las calles y están bloqueando vías. Hay un elemento que es clave en esto y a tener en cuenta es que producto de los tratados de libre comercio el campo lo arrasaron. O sea, en nuestro país, y pongo el ejemplo del tratado con la Unión Europea, que es el caso exactamente de los lácteos. Nosotros producimos 21 mil millones de litros de leche. Un litro de leche en Colombia procesado sale por 831 pesos. Más o menos estamos hablando de unos 25, unos 30 euros más o menos. Y aquí en Europa, aquí en España, producen 153 mil millones de lácteos, aquí nada más. O sea, la competencia realmente con el tratado que se hizo entre la Unión Europea y Colombia es que realmente todo lo que es el sector lechero va a desaparecer. Igualmente, estos tratados no van a fortalecer el campo. Aquí es un campo subvencionado, nosotros el campo nuestro no es subvencionado, es totalmente, el Estado pues da algunas ayudas, pero no es posible competir ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos en torno al programa de los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que no están para beneficiar a nuestro país, por el contrario, que van a llevar a la economía nuestra a empeorarla más, a aumentar la pobreza. Es el modelo neoliberal que se está aplicando en toda la intensidad en el caso colombiano. Eso podríamos decir que el paro pues, es muy fuerte y que cada día se están agregando y están llegando más sectores populares. La Central Unitaria de Trabajadores está convocando también a los trabajadores, a los obreros que se vinculen en el paro. Y realmente hay una expectativa en que este paro siga cogiendo y siga fortaleciendo para demostrarle demostrarle al mundo pues, la situación en que hoy está viviendo nuestro país, que es un país sometido, es un país donde se ha entregado la soberanía, es un país donde la pobreza está por encima del 52% en términos generales y particularmente creo que el paro va a ser un éxito, donde el gobierno se va a tener que sentar con los diferentes dirigentes sociales que están al frente del paro. Algo que comentábamos un poco sobre la situación del carbón. El carbón colombiano es un carbón con un gran poder calorífico. Existen minas a cielo abierto, el caso de Cerrejón, que está situado en la zona norte de La Guajira, y ahí lo explota una multinacional también. Eso ha sido un proceso, si no estoy mal, está la Glencore actualmente explotando el carbón de Cerrejón, está lo del Cesar que lo viene explotando la Drummond. Hay de resaltar que aquí en la Drummond pues, han sido asesinados 3 compañeros
dirigentes sindicales y donde han sido, y de esta manera ha sido condenada la DRUMUN, pues demostrándole la participación de las multinacionales que tienen con los grupos paramilitares y que han servido para el fortalecimiento de hechos. Ese carbón está llegando aquí a Asturias, lo que ha implicado que es un carbón que viene con mano de obra barata. No sé actualmente pues, cómo está llegando la tonelada de carbón aquí, pero estoy seguro que la tonelada de carbón que viene de Colombia para acá, por ser una mano de obra barata, tener unas condiciones donde las multinacionales tienen todas las garantías para explotar ese carbón, debe estar llegando aquí, a este pueblo asturiano lleno de sangre, lleno de explotación, pero también con un hecho real. Ese carbón que llega a Colombia acaba con las minas de Asturias. De ahí la necesidad que el movimiento minero asturiano y el minero español haga conjuntamente con los mineros de Colombia una gran alianza para bloquear la llegada de este carbón que está llegando aquí a Asturias. Primero, para evitar y ganar nuevamente que las minas de Asturias se abran, y segundo, bloquear la llegada de un carbón manchado de sangre y de explotación como es el carbón que viene llegando de Colombia a este puerto acá en Asturias. Alguien decía, donde hay mina hay pobreza, y eso es una realidad. Donde hay minas en Colombia, donde hay riquezas, está rodeada de pobreza. Igualmente está el caso de Cerro Matoso, es una mina de níquel, la cuarta mina más grande, la primera a nivel latinoamericano y la cuarta más grande del mundo, donde la pobreza real de donde está la mina, que es explotada por la BHP Billiton, es una empresa anglosajona, se está llevando nuestro níquel. Y lo único que le ha quedado a ese pueblo cordobés ha sido miseria y enfermedades. Ahí se han muerto cantidades, ya hay obreros muertos de cáncer, hay una contaminación de las más violentas que puede haber en toda la zona, han deforestado grandes montañas ahí en el sector donde se mueve el níquel. El níquel, por las investigaciones hechas, es un generador, es cancerígeno al 100%, no hay garantía para los trabajadores para la explotación de ese níquel, y lo único que nos está quedando a Colombia. Después que hay un hecho para resaltar, es que ese níquel debía revertir a la nación en el año 2010, y hoy el gobierno de Colombia, postrándose ante esta multinacional, amplió la concesión hasta el 2044, donde todas las garantías se las dan a las multinacionales, y a nuestro país solamente le quedan las enfermedades y la pobreza en que está rodeada esta mina. Colombia, escasamente después de la venta que ha tenido esta mina, que son 11.5 billones en ventas ha tenido esta mina, a Colombia le queda el 1.3 billones de pesos de ganancia o de regalías le quedaría a esta población. Saquemos cuenta y mide realmente cuánto se llevan las multinacionales por la explotación de la mina del níquel. Igual sucede con los hidrocarburos. Los hidrocarburos, después de los trabajadores petroleros haber dado una pelea desde 1948, que logramos que se hiciera la primera empresa estatal colombiana llamada Ecopetrol, y que se revirtieran los contratos de concesión. Un contrato de concesión es extensiones de tierra que se le da a una multinacional para que explote un recurso natural. Esa explotación y la negociación actualmente está 75% a favor de la multinacional y 25% para el país. O sea, la multinacional se lleva de ese recurso natural para ella un 75%, y para nuestro país queda escasamente un 25%, pero entre ese 25% está un 13% de inversión social, lo que ustedes completan una miserableza lo que realmente se reinvierte en nuestro país. O
O sea, en Colombia hay una política de entrega a las multinacionales, de entrega de nuestra soberanía. Todos los elementos que le estoy dando son los que han dado producto a ese conflicto interno que estamos viviendo los colombianos. Esa desigualdad, esa falta de soberanía, esa falta de defender nuestros recursos, genera todo un conflicto que tiene más de 50 años, más de 60 años, y que hoy, a través de una mesa de negociación con movimiento insurgente, en el caso de la FARC, donde se desarrolla una negociación en la vía de ponerle término a esta guerra, igualmente se está pidiendo que esa mesa se le abra al Ejército de Liberación Nacional, al ELN y al EPL, para tratar de buscarle una salida, negociar el conflicto que hoy está viviendo nuestro país y que hoy el pueblo colombiano reclama también de la necesidad de que se consolide una paz para seguir buscando una democracia que actualmente ha sido esquiva para nosotros. La izquierda colombiana y todos los sectores democráticos, eclesiásticos, todas las comunidades, hemos venido planteando la necesidad de buscar una convergencia de todas las organizaciones políticas y organizaciones sociales en la vía de fortalecer una propuesta alternativa al bipartidismo que hoy existe en Colombia, creando una nueva organización política que realmente defienda los intereses de nuestra nación, y de esa manera pues plantearnos ese nuevo país que creemos que es posible construirlo, pero que solamente lo vamos a construir con la unidad de las organizaciones sociales. En este momento en nuestro país se están llevando encuentros de unidad entre las organizaciones sociales, las organizaciones políticas como Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, la UP, los compañeros progresistas y otras resto de organizaciones que existen en nuestro país, a ver si es posible converger en un solo punto para tratar de participar conjuntamente dentro de este proceso electoral que se avecina, pero hemos dicho, no solamente es llegar unificado a lo electoral, creemos que es un movimiento que debe ir mucho más allá de lo electoral, un movimiento que jalone y defienda nuestra soberanía, defienda al pueblo colombiano. Por eso creemos que no solamente la unidad se puede materializar en un punto X que puede ser el electoral 2014, pero creemos y seguimos forjando, en el caso del Congreso de los Pueblos hemos dicho, cualquier acuerdo político de unidad debe ir mucho más allá de lo electoral, debe ser para la consolidación de un gran movimiento político en nuestro país que se muestre alternativo al bipartidismo que hoy se mantiene en Colombia. La situación en Colombia, cuando salimos con ya pues aconsejados por compañeros y compañeras de Colombia, salgan, intercambien un poco, ganen una experiencia en España, pero también como la vía de un pequeño, entre comillas, uno dice compañero descanso, porque uno realmente aquí no descansa, uno tiene su mente en Colombia, pero el hecho de salir de uno temporalmente 3 meses de Colombia no cambia nada. O sea, los riesgos cuando lleguemos a Colombia, en el caso de Andrés Elsi, de mi persona, vamos a llegar con los mismos riesgos, porque los grupos paramilitares siguen insistiendo, se siguen fortaleciendo, y el convencimiento nuestro de seguir luchando por un país, por una nueva nación, lo vamos a seguir haciendo, los riesgos van a continuar. De todas maneras, pues toca seguir jugándonos. Nosotros no creemos pues que, si bien la salida temporal nos da un aire, creemos que vamos a regresar en un país de pronto en unas condiciones iguales o peores a las que salimos. Y lo único pues es la garantía de que el Estado debe garantizar la vida a nosotros. Hemos estado hablando con los compañeros en Colombia, la situación sigue igual, no ha cambiado nada en estos
2 meses que tenemos por acá, pero la expectativa nuestra es regresar a nuestro país, seguir aportando un grano de arena para construir ese país que tanto anhelamos para las futuras generaciones que están por llegar y que no creemos que deben encontrar un país en la pobreza y en la miseria en que se encuentran hoy, donde hay niños que se acuestan sin comer, no hay vivienda, no hay servicios públicos para los grandes sectores de la ciudad, no hay campo para el campesino. O sea, es una situación que realmente es calamitosa lo que está pasando, producto de la aplicación de un modelo que no tiene sentimiento, sino simplemente es acumular y acumular riqueza a costa del pueblo colombiano y a costa del mundo. Creo que en estos momentos la frase de Fidel se pone de moda, inclusive aquí en el caso español. Si se globaliza la economía, toca globalizar la lucha, toca globalizar la unidad de todo el movimiento y de todos los sectores populares del mundo. Pues yo quiero agradecerte, Mónica, agradecerle a los compañeros de Corriente esta oportunidad y de antemano agradecerle a todo el pueblo asturiano pues, por esta estadía que nos han dado y de verdad decirles que a nombre del pueblo, a nombre de mío y de todos mis compañeros, agradecerles y decirles que hay un pueblo que pelea y hay un pueblo que se llama Colombia que está peleando hoy en las calles y que necesita de la solidaridad de todo el mundo, especialmente de todo el movimiento sindical aquí en España. Hai que yo non tiro que non, hai que yo non tiro que non, hai que yo non tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirar a que sí, hay que yo tirar a que sí, contra los que afueguen al pueblo en sus manos.